A continuación vamos a hablar de la regla de la cadena para derivadas parciales. Pero antes vamos a hablar de las derivadas parciales de segundo orden. Vamos a ver la siguiente notación. Si tenemos la notación d2f de x a la 2, significa la segunda derivada parcial de la función f con respecto a x dos veces, es decir, se deriva con respecto a x y se vuelve a derivar con respecto a x. Si tenemos d2f de y2, significa que estoy derivando dos veces con respecto a y, es decir, la primera derivada con respecto a y y la segunda derivada también con respecto a y. Cuando derivamos de esta forma hay que tener cuidado. Primero es con respecto a y y luego con respecto a x. Lo que significa es que estoy derivando parcialmente con respecto a y y luego eso lo derivo parcialmente con respecto a x. Y en esta notación sería derivar parcialmente con respecto a x y luego derivar parcialmente con respecto a y. Okay, también se usa la siguiente notación. En vez de poner esta notación, podemos la segunda derivada parcial con respecto a x dos veces, la segunda derivada parcial con respecto a y dos veces, la segunda derivada parcial con respecto a y x, y la segunda derivada parcial con respecto a x. Y hay que tener cuidado aquí, porque en esta notación indicamos que se derivó con respecto a y luego con respecto a x. Y en esta es primero a y luego x. Igual, en esta notación indicamos que se derivó con respecto a x y luego con respecto a y aquí se denota de esta forma que tenemos ahí. ¿Okay? Entonces esa sería la notación para derivadas parciales de segundo orden. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Veamos este ejemplo. Si tenemos esta función, que es x a la 2y a la 3 más y sin dz, por ejemplo, si hacemos la derivada parcial de f con respecto a x, vean que tendríamos 2x y a la 3, 2x y a la 3 nada más, porque esta parte no tiene x, entonces no daría nada más. Si hacemos la derivada parcial de f con respecto a y, tendríamos 3x a la 2 y a la 2 más sen de z. ¿Verdad? Ahora vamos a derivar de nuevo, ahora con respecto a x, la derivada parcial de f, la segunda derivada parcial con respecto a x las dos veces, es decir, voy a derivar la que derivé con respecto a x otra vez con respecto a x. Ven que nos daría 2y a la 3. Y la derivada parcial, la segunda derivada parcial con respecto a y las dos veces, significa que derivo esta que derivé con respecto a y otra vez con respecto a y. Entonces sería 6x a la 2y. ¿Verdad? Y las derivadas mixtas, que sería d2f de x de y, que significa que derivé con respecto a y luego voy a derivar con respecto a x. Si la que ya derivé con respecto a y, ahora derivarla con respecto a x. Entonces al derivar ahí con respecto a x nos queda 6x y a la 2. Y la derivada mixta, que sería de y de x, es que se derivó con respecto a x primero y luego con respecto a y. Entonces la que ya derivé con respecto a x la vuelvo a derivar con respecto a y. Nos va a dar 6x y a la 2. Estas dos derivadas siempre van a ser la misma, ¿no? En cuanto se puedan derivar, siempre van a ser la misma. Las dos derivadas mixtas, si derivo primero con respecto a y y luego con respecto a x, o primero con respecto a x y luego con respecto a y, nos van a dar la misma notación. ¿Okay? Y eso nos va a dar paso ahora a ver la regla de la cadena. La regla de la cadena es para funciones de varias variables. Entonces, y puede ser que la función tenga dos variables, o tres variables, o cuatro variables, y que esas nuevas variables dependan de otras variables. Entonces, un ejemplo, vamos como ejemplo, supongamos que tenemos una función w, que es una función que depende de u y de v, pero a su vez u es una función que depende de x y de y v es otra función que depende de x y de y. Entonces, la regla de la cadena dice que si yo quiero hacer la derivada parcial de w con respecto a x, vean que w depende de u y de v. W no depende de x originalmente, pero u, depende de x y de y. Entonces, si hago la derivada parcial de w con respecto a x, tengo que hacer la derivada parcial de w con respecto a u, porque w depende de u, y luego la derivada parcial multiplicada por la derivada parcial de u con respecto a x, más la derivada parcial de w con respecto a v por la derivada parcial de v con respecto a x. Si hago la derivada parcial de w con respecto a y, tengo que hacer la derivada parcial de w con respecto a u por la derivada parcial de u con respecto a y, más la derivada parcial de w con respecto a v por la derivada parcial de v con respecto a y. La función w puede ser que dependa de otras variables, puede ser que dependa de tres variables y que esas tres variables dependan de otras dos o que dependan de otras 30. Es decir, esto se puede ampliar, es decir, aquí pueden agregar más cosas dependiendo de las funciones que tengamos y la cantidad de variables que vayan a tener.
como ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo simple de cómo sería la regla de la cadena. Pero luego vamos a tener otros ejemplos un poco más complejos. Primero vamos a ver un ejemplo simple donde se aplica la regla de la cadena nada más, pero luego vamos a tener otros ejemplos un poco más complejos. Entonces, por ejemplo, supongamos que nos dan así esta función. Nos dan la función, supongamos que nos dan la función W, que es R a la 3 más S a la 2. Y nos dicen además que R es una función que es P por Q cuadrado. Y que S es una función que es P cuadrado por sen de Q. Así. Y nos piden que calculemos la derivada parcial de W con respecto a P. Vamos a ver, por ejemplo. La derivada parcial de W con respecto a P. Vean que W no depende de P, sino que depende de R y de S. Pero a su vez R y S dependen de P y de Q, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer la derivada parcial de W con respecto a P, yo hago la derivada parcial de W con respecto a R y la multiplico por la derivada parcial de R con respecto a P. Luego la derivada parcial de W con respecto a S y la multiplico por la derivada parcial de S con respecto a P, porque es con respecto a P que la quiero hacer. Es decir, la derivada parcial de W con respecto a R sería 3R a la 2 y la derivada parcial de R con respecto a P sería Q cuadrado, más la derivada parcial de W con respecto a S sería 2S por la derivada parcial de S con respecto a P, que sería 2P por sen de Q. Y luego hago los cambios de variables. Como es de P y de Q, voy a cambiar la R por P por Q cuadrado. Ven que aquí nos quedaría 3 por P por Q cuadrado al cuadrado por Q cuadrado. Cambié la R por P por Q cuadrado más 2 por S, pero S es P cuadrado sen de Q por 2P sen de Q. Vean que si simplificamos eso nos quedaría, vamos a ver aquí, 3, nos queda P cuadrado, Q a la 4, Q a la 6 quedaría ahí. Más aquí queda 4, queda un P a la 3 y un sen cuadrado de Q. De igual forma podríamos calcular la derivada parcial de W con respecto a S. La derivada parcial de W con respecto a S sería la derivada parcial de W con respecto, porque W depende de, perdón, la derivada parcial, lo que queremos calcular más bien es la derivada parcial de W con respecto a Q. Ahora, la derivada parcial de W con respecto a Q sería la derivada parcial de W con respecto a R por la derivada parcial de R con respecto a Q, más la derivada parcial de W con respecto a S por la derivada parcial de S con respecto a Q. Entonces por ahí ustedes la van a terminar. Entonces, de la misma forma que hicimos la otra, así se aplicaría la regla de la cadena para funciones de varias variables, ¿verdad? Ahora, veamos los ejemplos en los que la regla de la cadena se aplica de un nivel un poco más complejo. Por ejemplo, vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a decir que tenemos una función. Este sería un ejemplo tomado de la práctica. Veamos, por ejemplo. Vamos a hacer dos ejemplos de aquí de la práctica. El ejemplo 4.1 de la práctica, que dice que z es una función f que depende de x y de y, ¿verdad? Pero a su vez nos dicen que x es una función que es u cuadrado más v cuadrado y que y es una función que es u sobre v. Y nos piden calcular la derivada parcial de z con respecto a u con respecto a v, nos dicen. ¿Ven? Recuerden que eso significa que primero voy a derivar z con respecto a v. Ven que z es una función que depende de x y y, pero no me dicen quién es esa función. Entonces esto va a quedar en términos de las derivadas parciales de la función f. Es decir, esas no las sabemos, no las podemos calcular. Entonces, recuerden que eso significa que primero voy a derivar con respecto a v. Si yo quiero hacer la derivada parcial de z con respecto a v, según la regla de la cadena, tengo que hacer la derivada parcial de z, pero z es la misma f. Entonces vamos a poner así, la derivada parcial de f con respecto a x por la derivada parcial de x con respecto a v. Más, en vez de z vamos a poner f porque es lo mismo. La derivada parcial de f con respecto a y por la derivada parcial de y con respecto a v. Ven que eso sería esta, como no la podemos calcular, simplemente le vamos a poner así, fx. Por la derivada parcial de x con respecto a v, que esa sí la puedo calcular, sería 2v. Más
La derivada parcial de f con respecto a y, que no la puedo calcular, le ponemos fy, por la derivada parcial de y con respecto a v, que sería menos u entre v a la 2. Estoy derivando con respecto a v ahí. Ahora sí, voy a hacer la segunda derivada. Vean lo que cambia. La segunda derivada parcial de z con respecto a u con respecto a v. Significa que la que ya derivé con respecto a v, ahora la derivo con respecto a u. Entonces vamos a ver. Voy a derivar ahora con respecto a u. Vean el cuidado que vamos a tener. Las funciones, como la función f depende de x y de y, las funciones derivadas de f, como esta y esta, también depende de x y de y. Es decir, cuando yo derivo esto, tengo que aplicar la regla de la cadena. Y como voy a derivar con respecto a u, ven que aquí este 2v va a ser una constante, pero este no va a ser una constante. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo derive esta parte, el 2v lo voy a mantener porque voy a derivar con respecto a u, pero el f de x sí lo tengo que derivar. Entonces voy a usar esta notación, ven. Voy a ponerle fx y lo voy a derivar con respecto a u, y el 2v lo mantengo, más. En cambio aquí tengo que aplicar la regla del producto, porque los dos son funciones que van a depender de u. Entonces voy a hacer fy, que lo tengo que derivar con respecto a u, la primera derivada por la segunda sin derivar, ¿verdad? Más la primera sin derivar por la segunda derivada. Y cuando derivo esta le pongo así, con respecto a u, ¿sí? Porque todo lo voy a derivar con respecto a u. Ahora ven el cuidado que voy a tener. Cuando derivo con respecto a u, tengo que volver a aplicar la regla de la cadena. Es decir, tengo que poner la derivada parcial de esa función con respecto a x por la derivada de x con respecto a u, más la derivada parcial de esa función con respecto a y por la derivada de y con respecto a u por 2v. Esa fue la derivada de eso. Más fy con respecto a u, otra vez aplico la regla de la cadena de nuevo. Entonces ahí tendría que escribir, vamos a ver, vamos a borrar esto para que se haga un poquito más, 2v más esta fy con respecto a u, otra vez la regla de la cadena, de la derivada parcial de esa función con respecto a x por la derivada parcial de x con respecto a u, más la derivada parcial de esa función con respecto a y por la derivada parcial de y con respecto a u. Y eso va multiplicado por menos u entre v cuadrado. Más, ahora esta parte, f y ya está. Y derivo esto con respecto a u, pero ven que derivar eso con respecto a u sería menos 1 entre v cuadrado. Ahora sí, ya vamos a terminar. Ven. Estas, como no las podemos calcular, simplemente le ponemos fxx. Más la derivada parcial de x con respecto a u, que es 2u. Perdón, ahí era un por 2u. Más esto sería fxy. Y la derivada parcial de y con respecto a u, que sería 1 entre v. 1 entre v por 2v. Más, sigamos ahí. Esto sería fyx, pero recuerden que fyx es lo mismo que fxy. La derivada parcial de x con respecto a u, que es 2u. Más fyi, sería esta. Y la derivada parcial de y con respecto a u, que sería 1 entre v por menos u, aquí un por menos u entre v cuadrado. Más, y esto ya está, bueno, sería más bien ahí, ya podríamos ponerle menos fy entre v cuadrado. Y para simplificar es un poco, vamos a ir multiplicando este por este, vean que nos va a quedar 2uv, no, perdón, 4uv sería ahí, 4uv por fxx. Más, aquí se multiplica este, la v se va a cancelar con la v, entonces nos queda 2fxy. Más, bueno, multiplicamos este por este, nos queda menos, más bien, nos quedaría menos 2u cuadrado sobre v cuadrado por fxy, menos, sería u entre v a la 3 por fyi, y por último menos fy sobre v cuadrado. Y ya determinamos lo que nos pedían. Estamos obteniendo la segunda derivada parcial de z con respecto a v, y queda así de esta forma. Va a quedar dependiendo de las derivadas parciales de segundo orden de la función f con respecto a x y con respecto a y. Eso es lo que obtendríamos ahí. Ese sería el resultado, ¿verdad? El siguiente ejemplo, también de la práctica, eso es muy parecido, solo que se nos pide verificar algo. Entonces nos dan es el 4.5. Nos dicen que w
es una función f que depende de x y de y. Y a su vez que x es igual a e a la r por cos de zeta, ¿verdad? Las nuevas variables son cos y sen, y y es igual a e a la r por sen de zeta, ¿verdad? Demostrar que se verifica la identidad. Entonces nos piden que demostremos esta identidad. Vean, nos piden demostrar que se verifica la identidad de 2w de x a la 2 más de 2w de y a la 2 es igual a e a la menos 2r por d2w de r a la 2 más d2w de zeta a la 2. Ok, veamos lo que tenemos. La función w depende de x y de y, entonces esto no lo vamos a calcular. Esta parte de aquí es como si tuviésemos fxx y esta parte de aquí es como si tuviésemos fyy, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros podemos calcular con la regla de cadena son estas dos, de 2wr cuadrado y de 2w de zeta cuadrado, ¿verdad? Con la regla de cadena. Entonces lo que vamos a hacer es calcular esta, luego multiplicarla por e a la menos 2r y vamos a verificar que nos da esto mismo, que sería lo mismo que esto, que es la notación que es un poco más simple. Entonces empecemos calculando dw de r, es decir, la derivada parcial de w con respecto a r. Según la regla de la cadena sería la derivada parcial de w con respecto a x por la derivada parcial de x con respecto a r, más la derivada parcial de w con respecto a y por la derivada parcial de y con respecto a r. Vean que eso sería la derivada parcial de w con respecto a x, como w es f, nada más eso le vamos a poner fx. Y la derivada parcial de x con respecto a r, ven que x es e a la r cos de zeta. Entonces la derivada parcial con respecto a r sería lo mismo, e a la r por cos de zeta. Cos de zeta se mantiene y la derivada de la r es e a la r. Y dwy sería lo mismo que poner fy. Y la derivada parcial de y con respecto a r, que sería e a la r por sen de zeta, ¿verdad? Pero queremos calcular la segunda derivada parcial con respecto a r, es decir, vamos a hacer dw de 2w de r cuadrado, es decir, vamos a derivar esto otra vez con respecto a r. Gracias. Como estas funciones, esta es f, que f depende de x y de y x depende de r y de zeta, y esta también depende de r, entonces aquí en las dos voy a tener que aplicar la regla del producto, es decir, voy a derivar ahora con respecto a r. Entonces tengo que hacer esta función f de x, derivarla con respecto a r, la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada con respecto a r, ¿verdad? Más, voy a seguir aquí, en esta parte, esta la derivo con respecto a r por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Pero para hacer cada una de esas hay que aplicar la regla de cadena, es decir, esto se hace un poco extenso, es decir, vamos a derivar esta ahora. Para hacer esa función, entonces tenemos que hacer, vamos a ver la regla de cadena, esa función derivada con respecto a x, por x con respecto, por la derivada parcial de x con respecto a r, más esa función con respecto a y, por la derivada parcial de y con respecto a r. Esa es la derivada de eso, por e a la r cos de zeta, más esta se deja sin derivar, y esa derivada con respecto a r sería e a la r cos de zeta, ¿no? Sigamos aquí abajo, más, ahora vamos con esta, para derivar esa función con respecto a r tengo que hacer la derivada de esa función con respecto a x por la de x con respecto a r, más la derivada de esa función con respecto a y por la de y con respecto a r por e a la r sen de zeta, más la derivada parcial, esta se mantiene, fy, y la derivada parcial de e a la r sen de zeta es e a la r sen de zeta. Okay, vamos a ver cómo vamos simplificando esto. Eso recuerden que lo ponemos como fxx. La derivada parcial de x con respecto a r es e a la r cos de zeta, e a la r cos de zeta, ¿verdad? Más fxy por la derivada parcial de y con respecto a r es e a la r sen de zeta, ¿verdad? Por e a la r cos de zeta, más fx por e a la r cos de zeta, eso queda igual, más, sigamos aquí abajo, eso sería fyx, que es lo mismo que xy, recuerden, la derivada parcial de x con respecto a r, e a la r cos de zeta, más fyy
por e a la r sen de zeta por e a la r sen de zeta más fy por e a la r sen de zeta. Okay. Eso sería, vamos a ver cómo nos quedaría eso. Sacando de aquí arriba un e a la r cos de zeta, no, bueno, no nos va a servir. Bueno, esa función, pues multiplicándola, aquí vean que nos quedaría un e a la 2r cos de zeta, un e a la 2r cos cuadrado de zeta, quedaría el fxx. Entonces el fxx queda con e a la 2r cos cuadrado de zeta. El fxy queda e a la 2r sen por cos, pero ven que aquí queda otra vez el fxy con e a la 2r sen por cos, entonces queda dos veces f de xy por e a la 2r sen de zeta por cos de zeta, ahí. Y queda también el fyi que queda con el fyi que queda con e a la 2r por sen cuadrado de zeta. Y nos quedan estas dos que tienen e a la r sen de zeta y e a la r cos de zeta más, vamos a ponerlo por aquí abajo, fx por e a la r cos de zeta más fy por e a la r sen de zeta. Así nos quedaría de esa forma. ¿Okay? Entonces eso nos da la segunda derivada parcial de w con respecto a r las dos veces. Sería esto que está aquí, ¿verdad? Y nos faltaría hacer ahora, recordemos que queríamos también hacer la segunda derivada parcial con respecto a zeta. Entonces vamos a ver, hagamos primero la derivada parcial de w con respecto a zeta, que sería la derivada parcial de w con respecto a x por la derivada parcial de x con respecto a zeta, más la derivada parcial de w con respecto a y por la derivada parcial de y con respecto a zeta. Vamos a recordar quién era la función. Entonces aquí lo tenemos, es e a la r cos de zeta y e a la r sen de zeta, el y y el x. Entonces vamos a ponerlos por aquí. El x era e a la r cos de zeta y el y era e a la r sen de zeta. Recordemos que w es f, entonces eso nos queda fx por la derivada parcial de x con respecto a zeta, que sería la derivada de cos es menos en, entonces queda menos e a la r sen de zeta más la derivada parcial de w con respecto a y, que es fy, por la derivada parcial de y con respecto a zeta, que sería e a la r cos de zeta. Ahora vamos con la segunda derivada parcial con respecto a zeta otra vez, entonces tendríamos que hacer aquí regla el producto y aquí regla el producto. Esta función la vamos a derivar con respecto a zeta, la otra primera derivada, la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada con respecto a zeta. Más, ahora vamos aquí, en esta parte, la primera función derivada con respecto a zeta por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada con respecto a zeta. Y recordemos que aquí hay que aplicar otra vez la regla de la cadena. Entonces nos va a quedar la derivada parcial de esa función con respecto a x por la derivada parcial de x con respecto a zeta, más la derivada parcial de esa función con respecto a y por la derivada parcial de y con respecto a zeta, por e a la menos r sen de zeta, más el fx lo mantengo y la derivada parcial de eso con respecto a zeta, que sería e a la r cos de zeta. Seguimos por aquí, más la derivada parcial de esa función con respecto a x por la derivada parcial de x con respecto a zeta, más, estamos aquí, ¿verdad? La derivada parcial de esa función fy con respecto a y por la derivada parcial de y con respecto a zeta, por e a la r cos de zeta, más el fy lo mantengo y la derivada parcial de eso con respecto a zeta es menos e a la r sen de zeta. Ahora vamos a desarrollar eso, eso es fxx por la derivada parcial de x con respecto a zeta, que sería menos e a la r sen de zeta, más fxy por la derivada parcial de y con respecto a zeta, que sería e a la r cos de zeta, e a la r cos de zeta, y todo eso multiplicado por e a la r sen de zeta, e a la r sen de zeta, más fx por e a la r cos de zeta. Sigamos por aquí, eso sería fyx, que sería fxy lo mismo, por la derivada parcial de x con respecto a zeta,
que sería menos e a la r cos de zeta, menos e a la r sen de zeta, perdón, c a la r sen de zeta, más, ese sería FYY, la derivada parcial de y con respecto a zeta, que sería e a la r cos de zeta, eso multiplicado por e a la r cos de zeta, más, bueno, ahí sería menos FY por e a la r sen de zeta. Ahora vamos a ir multiplicando aquí, nos queda fxx, el fxx queda con menos, ¿verdad? Y sería e a la 2r sen cuadrado de zeta. El fxy queda a la 2r sen de zeta, pero aquí queda otro fxy, que es, vamos a ver, este era menos aquí, ahí, aquí era menos, ¿verdad? Entonces este fxy queda con menos 2 fxy por e a la 2r cos de zeta por sen de zeta, ¿verdad? Y vamos con este FYY. El FYY queda con e a la 2r cos de zeta, ¿verdad? FYY queda e a la 2r cos de zeta. Y nos queda el fx, que es con e a la r cos de zeta, y el menos FY. Y el menos FY, que queda con e a la r sen de zeta. Ahora, recordemos que queríamos hacer, vamos a devolvernos. Queríamos hacer, en el ejercicio queríamos hacer e a la menos 2r. Queríamos hacer e a la menos 2r por d2w de r2 más d2w de zeta a la 2. Pero vean que si sumamos estos, vamos a ver, si sumamos estos, vamos a ir echando este menos fxx, si sumamos esos dos, que son estos dos que tenemos aquí, este fxx y este, perdón, ese fxx que es este fxx que encerré aquí, que queda e a la 2r cos cuadrado, aquí queda con e a la menos 2r sen cuadrado. Ok, entonces va a ir quedando el e a la menos 2r y el fxx está quedando con, vamos a ver, el fxx está con e a la 2r cos cuadrado, y aquí está quedando con e a la 2r sen cuadrado con menos, entonces queda e a la 2r cos cuadrado menos e a la 2r con sen cuadrado de zeta. Ok, vamos a ver qué más. El FYY, que nos está quedando aquí. Bueno, el FXY quedaría aquí con 2 y sen cos. Y aquí quedaría con menos 2 y sen y cos. Entonces se cancelan. Ese se va a cancelar con este que está aquí. El FYY queda con, en esta primera parte queda con e a la 2r sen cuadrado. Y aquí queda con e a la 2r cos cuadrado, ¿verdad? Entonces queda uno con, vamos a revisar, con e a la 2r sen cuadrado y otro con e a la 2r cos cuadrado. Entonces el FYY nos va a quedar con e a la 2r sen cuadrado de zeta más e a la 2r cos cuadrado de zeta. Ahí está. Y vamos a revisar los que serán con x. Este fx queda e a la r cos de zeta. Y aquí quedaba el fx con e a la r cos de zeta también. Los dos quedan con cos de zeta. E a la r cos de zeta y e a la r cos de zeta. Entonces el fx queda, el f de x queda con 2 e a la r cos de zeta. Y el fy queda con menos e a la r sen de zeta, menos, y el otro queda con e a la r sen de zeta. Se cancelan este y se cancelan este, ¿verdad? Al parecer nos va quedando así. Ok, vamos a revisar este. Creo que aquí
El fxx queda con este fxx aquí era con más porque aquí era menos, y aquí era menos, aquí era más. Entonces quiere decir que aquí queda con más. Muy bien. Pero si nos fijamos, entonces el otro no queda, este queda así. Esto, si sacamos un e a la 2r de estos, de todos estos, el e a 2r que sacamos de todos estos, nos queda el fxx con cos cuadrado más sin cuadrado, pero cos cuadrado más sin cuadrado es 1. El fyy, si sacamos el e a 2r, queda ahorita revisamos creo que hay un error en pero ya vamos a ver. El fyy, sacando el e a 2r, queda sin cuadrado más cos cuadrado, entonces queda fyy, nada más, y creo que hay un error, entonces el fx queda con el a r cos de zeta. El fx, vamos a ver dónde está. El fx queda con el a r cos de zeta. Aquí está. Porque era el a r cos de zeta derivado con respecto a zeta. Era el a r sin de zeta. Ese está bien ahí. El fx queda con el a r cos de zeta. Ahí está. Aquí era menos. Entonces aquí es más bien menos aquí. Aquí es menos. Entonces el fx aquí era con menos. Entonces más bien se cancelaba con entonces aquí no va, no iría aquí, entonces nos está quedando solo eso, y cuando multiplicamos e a la menos 2r por e a la 2r nos queda nada más fxx más fyy, que era básicamente lo que nos pedían demostrar, que esto era equivalente a esto, que ya lo demostramos.